Hola, hola, ¿cómo están? Feliz martes para todos. Espero que estén teniendo una excelente semana y bienvenidos a un nuevo capítulo de Justicia con Alma. Estamos en una de las semanas más intensas del año porque esta semana vamos a tener luna llena en Virgo y vamos a tener semana de eclipse. Los eclipses son portales energéticos en los que nos alineamos con nuestro propósito de vida en nuestra encarnación. Entonces vamos a tener un eclipse que es de nodo norte en Piscis y de nodo sur en Virgo, y es una invitación a soltar el autoboicot, la sensación de perfección. Virgo es una energía que tiene mucho que ver con el perfeccionismo, con hacer las cosas con mucho detalle, de ser muy minucioso. Entonces estamos en un periodo en que la vida nos dice suelta esa necesidad de detalle, esa necesidad de hacer las cosas de manera perfecta, eso de sentirte valorado de acuerdo a lo que haces y conectar más con el ser, con la autenticidad. Así que es una semana súper intensa. Los eclipses siempre nos van a ayudar para alinearnos con nuestro propósito de vida, como les dije. Entonces es muy probable que de repente nos saque involuntariamente de situaciones que para nosotros tengan mucho apego, una relación, un trabajo, una manera de ser, unos hábitos que no estén en coherencia con nosotros, en coherencia con nuestro ser, con nuestra autenticidad. Entonces, como una ayuda, como una patada en la misma cósmica, es salir de esos entornos. Así que hemos estado últimamente hablando acerca de la ley Karin y hemos hablado mucho sobre el acoso laboral. También podría ser quizás un llamado a salir de algún trabajo en el cual no estamos a gusto, no estamos haciendo algo con propósito, no estamos haciendo algo que esté conectado a nuestra alma, y es súper importante tener herramientas también para saber cómo defendernos, cómo actuar, cómo sacar adelante nuestros derechos, cómo defendernos. Entonces hemos estado en un ciclo de derecho laboral hablando acerca de la ley Karin, que es esta nueva ley que regula la tipificación de acoso laboral, acoso sexual en entornos de trabajo. Y hoy día vamos a hablar con Javiera Serpel. Ella es abogada experta en derecho laboral y vamos a hablar de qué pasa cuando, a pesar de haber hecho denuncias en virtud de la ley Karin, no prosperan, no salen adelante. Quizás una resolución de la Inspección del Trabajo dice que no se pudo determinar que existieron conductas constitutivas de acoso, pero igualmente existieron, las personas igualmente pueden estar afectadas con licencias médicas, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer después? Y una figura muy interesante es la del autodespido. Así que, Javi, bienvenida al programa de hoy día. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola Carla, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, acá tenemos una pisciana igual. Sí, así que también vas a tener harto movimiento de aquí a 6 meses. Javi, Esperamos. muchísimas gracias por estar acá. Y te cuento que, bueno, las semanas anteriores hemos estado hablando con otras abogadas acerca de las denuncias, los procedimientos basados en la ley Karin, pero hoy día queremos ver qué pasa cuando estas denuncias no prosperan o las personas no saben que tienen que denunciar, y qué pasa con esta figura del autodespido. Entonces, ¿qué es el autodespido y en qué situaciones procede? Me gustaría un poco que le pudieses explicar a la gente en su casa. Muchas gracias Carla, bueno, agradecerte obviamente por la invitación. Para mí es súper importante poder informar también a los trabajadores y que conozcan todas las herramientas y los mecanismos que tienen para efectos de poder hacer valer sus derechos laborales. Es importante porque efectivamente hoy en día contamos con una nueva ley, que es la ley Karin. Sin embargo, esta, al ponerse en práctica, lamentablemente el sistema no dio abasto. Entonces, muchas veces ocurre lo que tú estás señalando, en el sentido de que, por ejemplo, la denuncia no obtiene, por ejemplo, los resultados que se esperan por parte del trabajador, que efectivamente se encuentra que está siendo vulnerado respecto a sus derechos, pero también existen otros mecanismos en los cuales el trabajador realiza su denuncia, pero lamentablemente la Dirección del Trabajo se encuentra tan colapsada por la cantidad de denuncias que existen hoy en día, es que el atraso y la demora respecto de ello también produce de que el trabajador se quede de repente sin esta herramienta. Entonces es interesante también ir a los otros mecanismos que la ley anterior de la creación de la ley Karen, aún así se siguen contemplando en el Código del Trabajo y que también podemos utilizar para estos efectos.
Entre ellos encontramos lo que es el autodespido, que también es conocido como despido indirecto. ¿Ya? En Chile este es un mecanismo legal que le permite al trabajador poder poner término a su contrato de trabajo cuando es el empleador el que incumple con las obligaciones del contrato. Entonces, ¿qué es lo que nosotros generalmente conocemos? Yo soy trabajador, usted es empleador y a mí me llega mi carta de despido porque yo falté 3 veces al trabajo, porque no hice el trabajo por necesidades de la empresa o por cualquier otra de las causales que se establecen en nuestro Código del Trabajo. Ahora, ¿qué pasa si es que es el empleador el que está faltando a estas causales y por tanto estaría concretándose de alguna u otra manera una causal para efectos de poder invocarla para poder producir mi propio despido? ¿Ya? Em, entonces, en la legislación laboral, por lo menos, el autodespido se entrega como el despido indirecto, en el cual el empleador, o sea, el trabajador tiene que seguir los mismos requisitos que se establecen en la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Le dice al empleador, porque obviamente la ley no se pone en este supuesto de que es el trabajador el que se despide, sin embargo, con el tiempo se ha logrado determinar que si bien el empleador puede hacerlo, ¿por qué no podría hacerlo el trabajador? Entonces, según lo que establece la ley, si nosotros nos vamos al artículo 160 y siguientes del Código del Trabajo, vamos a poder determinar cuáles son las causales de despidos que proceden respecto del empleador en contra del trabajador. Sin embargo, ciertas causales también se van a producir respecto del trabajador en contra del empleador. ¿Cuáles son estas? Por regla general, tenemos la del artículo 160, que son aquellas causales disciplinarias, es decir, algún incumplimiento grave del contrato tiene que haber aquí, entre los cuales encontramos vías de hecho, por ejemplo, si es que su empleador se agarra a combos un día con usted y le pega, le causa un daño, ese podría ser, por ejemplo, una causal para efectos de usted decir, ¿sabe qué? Yo no tengo por qué aguantar esto y así como yo podría ser despedida si es que yo le pego un combo a un compañero de trabajo o a mi propio empleador, por ejemplo, yo también me quiero autodespedir si es que mi empleador, por ejemplo, a mí me pega un combo y me produce un daño. Ahora, ¿qué es importante saber y determinar? Estas causales tienen que acreditarse. ¿Por qué? Porque el despido se va a producir mediante la notificación que el trabajador le va a realizar a su empleador dentro del plazo legal que vendrían siendo 3 días hábiles desde que se notifica la separación. ¿Ya? O sea, tiene que cumplir los mismos requisitos que el empleador cumple con el trabajador, solo que el trabajador debe cumplirlo con el empleador. Esto es, enviarle su carta por escrito, diciéndole cuál es la causal de despido, cuáles son los fundamentos que invocan esta causal para efectos de decir, sabe que esta causal procede por este y este y este fundamento, y además tiene que notificar también a la inspección del trabajo para que también ellos estén al tanto respecto de estos autodespidos que se están realizando. Respecto de ello, uno podría entender que el autodespido procede solamente hasta ahí, ya que generalmente cuando nos despidan a nosotros basta con la entrega de la carta de despido. Sin embargo, en este caso, como es un autodespido o un despido indirecto, nosotros requerimos de un tercero que apruebe este autodespido. ¿Y ese tercero quién es? Los tribunales del país. Ya son los tribunales de justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me autodespido, notifico a mi empleador, notifico a la inspección del trabajo y comienzo a contar 30 días de plazo para efectos de poder interponer una denuncia, en este caso, en los tribunales de justicia para efectos de que se citen a las partes, se notifica al empleador, vengan las partes a discutir respecto a esto. Lo más probable es que el trabajador va a acompañar antecedentes, documental, prueba testimonial, por ejemplo, oficios, como también puede solicitar a otras instituciones que complementen la información, y así también lo va a hacer el empleador respecto de las alegaciones que se están realizando en su contra, para posteriormente ser un tercero, que en este caso es un juez del Tribunal de la República de Chile, quien determina si es que en este caso procede o no procede el autodespido. Ahora, es muy importante tener claro de que el autodespido tiene que verse de forma minuciosa, muy minuciosa. Es decir, yo siempre, no porque sea abogada, pero siempre les voy a orientar a los trabajadores de que contraten a un abogado para efectos de poder determinar si es que el autodespido procede o no procede. ¿Por qué? Porque si el tribunal considera que el autodespido no procede, lo que se entiende según la acción del trabajador no es que, ok, esto queda hasta acá, entonces yo vuelvo a mi trabajo, nunca me autodespedí. No, lo que procede significa que se va a entender como una renuncia voluntaria por parte del trabajador. Eso significa que yo voy a estar renunciando y solamente voy a recibir mis vacaciones y ninguna de las indemnizaciones que se supone que se entregan en el finiquito, siendo indemnización sustitutiva de aviso previo, los años de servicio, por ejemplo. ¿Ya? Existen otras causales también. Yo les puse solamente una, la del 160 número 1 en este caso, pero también tenemos la del 160 número 7, que es un incumplimiento grave de las obligaciones. Dentro de este incumplimiento grave de las obligaciones tenemos otros antecedentes y hay uno muy típico que generalmente ocurre, que es el no pago de las cotizaciones previsionales.
¿Qué es lo que pasa? El empleador tiene la obligación de pagar las cotizaciones previsionales, esto es salud, ya sea FONASA o algún ISAPRE, el fondo de cesantía y también el fondo de pensiones. Esas son las tres obligaciones que tiene el empleador respecto a la contratación que tiene de su trabajador. Entonces le va a pagar la remuneración, pero adicionalmente a eso, en base a la remuneración que tiene, va a pagar también las cotizaciones previsionales. Si esas cotizaciones, dígame. Disculpa, una consulta. Si es que la gente que nos está viendo en este momento en la casa tuviese que decir ya, a ver, ¿qué causal específica yo puedo invocar para autodespedirme? Entonces, serían las que tú habías mencionado anteriormente, que son las mismas que corren para el trabajador, que son las de ¿qué artículo dijiste del Código del Trabajo? Son las del 160 del Código del Trabajo. Entonces serían, ahí específicamente tú hablaste en un momento como de la agresión, de que en el fondo ahora estás hablando de no pago de las cotizaciones provisionales, no pago de las remuneraciones, pero está taxativamente establecido cuáles son todas las causales que una persona podría invocar, o hay otras que están también fuera de la ley. No, generalmente estas están establecidas, o sea, no generalmente, están establecidas en el Código del Trabajo, en el artículo 160. Sin embargo, si nosotros nos vamos al 160, que, como yo les comentaba antes, la regulación se hizo sobre la base del despido que se realizaba respecto del trabajador. Entonces, obviamente, el artículo 160 comienza diciendo que el contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización cuando el empleador le ponga término invocando una o las siguientes causales, que vendrían siendo causales disciplinarias. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que entender es que el contrato terminaría, el sin derecho a indemnización va a quedar supeditado a lo que determine el tribunal según se acoja o no se acoja al autodespido. Pero respecto a las causales, vamos a tener la número uno, alguna conducta indebida que sea de carácter grave. Dentro de estas conductas, por ejemplo, encontramos el acoso sexual, injurias, por ejemplo, conductas inmorales que afecten a la empresa, falta de probidad, por ejemplo. Luego tenemos en el número 5, actos, omisiones o imprudencias temerarias que afectan a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de esto. En este causal número 5 podemos incorporar, por ejemplo, lo que vendrían siendo golpes, que se entienden como las imprudencias temerarias que por alguna de las partes podrían realizar respecto a la relación laboral. Y luego tenemos el número 7, que es el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, que esa es mucho más amplia. ¿Por qué no me refiero a todas? Porque hay ciertas causales que taxativamente van a estar establecidas respecto al trabajador. Por ejemplo, abandono del trabajo por parte del trabajador, no concurrencia, por ejemplo, sin causa justificada por 2 días seguidos o 2 lunes en el mes o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Entendemos que eso no se va a poder aplicar al empleador porque el empleador claramente puede faltar y no va a ser una inasistencia por parte del empleador. ¿Ya? Entonces, obviamente tenemos que entender aquellas causales que logren ser aplicables al empleador. Y en ese sentido se han entendido generalmente las causales disciplinarias que vendrían siendo 160 número 1, 160 número 5 y 160 número 7, que son las más comunes. Y respecto a las 7 es la que yo les mencionaba, que se habla del incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Y ahí la causal es mucho más amplia y mucho más genérica. ¿Qué se entiende por un incumplimiento grave? Entonces tenemos que ir estableciendo y determinando cuáles podrían ser esos incumplimientos. Por ejemplo, no pago de remuneración. Es un incumplimiento grave. El empleador se estableció en el contrato de trabajo que el trabajador iba a percibir una remuneración mensual que se le iban a pagar desde el día 1 al día 5 del mes. También se compromete, por ejemplo, al pago de la locomoción, al de la movilización, al de la gratificación, por ejemplo. Y dentro de ellos también se... Javi, disculpa, ¿existe algún plazo en el cual el no pago de las remuneraciones me diga inmediatamente, por ejemplo, si es que la remuneración tenía que ser pagada el día 5, yo a partir del día 6 ya podría invocar una causal de despido, o tengo que esperar, no sé, 5 días del atraso, 10 días del atraso, o no es necesario? Lo que pasa es que, claro, lamentablemente no se encuentra regulado. El código entiende de alguna otra manera que el empleador no debe faltar a esta obligación. Nosotros entendemos que el pago de remuneraciones es un incumplimiento muy, muy, muy grave y que ni siquiera hay que acreditarlo. O sea, ya se entiende que todas las personas tenemos obligaciones contractuales, tenemos obligaciones básicas como son pagar las cuentas, pagar la alimentación. Nuestro arrendatario no nos va, nuestro arrendador no nos va a decir como, no te preocupes, cuando tu jefe te pague, ahí tú me pagas, no hay ningún problema. Esto produce consecuencias, obviamente, respecto al trabajador. Pero también tenemos que entender que hay errores que se pueden incurrir y que efectivamente podría pasar de que el empleador se le haya bloqueado, por ejemplo, ese día o se haya pasado un día. Entonces,
Yo también invito un poco a la gente a tener cierta tolerancia al respecto. Yo entiendo que uno de repente no tiene mucha afinidad con su empleador y uno está esperando a ver que se equivoque para yo al tiro poder interponer la acción que me corresponde. Pero la verdad es que en ese sentido eh, a usted le sale mucho más beneficioso esperar un día que probablemente se va a producir el pago, o 2 o 3 días, que iniciar todo un procedimiento judicial en el cual usted va a requerir, además de asistencia, de un abogado, el que también va a cobrarle honorarios o va a recortarle honorarios por recupero. Entonces también hay que tener un poquito de tolerancia y ver hasta dónde se puede. Lo que yo sí siempre recomiendo es que ante el primer incumplimiento, dejar constancia en la inspección del trabajo. Eso sí es importante. La es importante, lo va a hacer un mini resumen, pero es importante que la gente entienda que existen los reclamos, las denuncias y las constancias. Las constancias son personales, es como un diario de vida del trabajador. El empleador no lo va a ver, ¿ya? Pero sí permite dejar constancia y fecha cierta de que algo ocurrió en esa fecha determinada y en tal hora determinada. Por ejemplo, el día de mañana me despiden verbalmente. El empleador tiene la obligación de enviar la carta certificada al domicilio que aparece en el contrato dentro de los plazos de 3 días hábiles desde que se comunica la decisión o se hace la separación del trabajador. Pero supongamos que no lo hace y yo falto los 3 días siguientes que él tiene de plazo. Mejor dejemos una constancia en la inspección del trabajo y así me establece una fecha cierta respecto de un antecedente que ocurrió en ese momento y a esa hora, para efectos de posteriormente poder resguardarlo. Ahora, sobre la base de la pregunta que tú me realizas, si es que existe un plazo al respecto, lamentablemente la ley no lo determina y obviamente este caso va a quedar supeditado a una tercera persona, que es una persona natural como nosotros, que tiene sentimientos, tiene creencias y tiene ciertas interpretaciones, donde el tribunal obviamente hay algunos jueces que van a decir, sí, esto es un incumplimiento gravísimo, 2 días de no pago de remuneración, usted ya puede autodespedirse. Hay otros que van a decir, la verdad es que a mí no me parece tan grave, debiese haber esperado al menos que durante ese mes, por ejemplo, no se le pagara la remuneración, ¿ya? Respecto a las cotizaciones previsionales, por ejemplo, es distinto, porque la ley establece que tiene que haber un monto respecto a la cotización previsional que no haya sido pagada, por ejemplo, que supere las 2 UTM o que sea una deuda previsional que sea superior al 10% de la totalidad de lo que se debe, por ejemplo. Entonces, ya si es que a mí me llega un cliente y me dice, oiga, sabe que yo me quiero autodespedir porque no están pagando mis cotizaciones previsionales, y digo, ok, perfecto, le pido primero envíeme todos sus certificados de las cotizaciones previsionales para poder revisarlas. Si yo veo solamente un mes impago, para mí, por ejemplo, no se justifica realizar un autodespido por un mes de cotizaciones previsionales impagas. Sí podríamos hablar cuando estamos hablando de 6 meses, sobre los 6 meses, el año, o que incluso a un trabajador no se le pagó cotizaciones previsionales durante toda la relación laboral. Ahí uno podría decir, perfecto, yo voy, me autodespido porque ¿sabe qué? No puedo seguir con esta relación laboral porque no se están cumpliendo con los requisitos por parte del empleador. Ahora, también hay que tomar sobre la balanza y decir, ¿qué es lo que quiere el trabajador? ¿El trabajador realmente quiere terminar esta relación laboral o el trabajador quiere que le paguen sus cotizaciones previsionales? Existen otras metodologías también para efectos de poder exigir el pago de las cotizaciones previsionales sin tener que despedirse o autodespedirse en este caso. Entonces también invito a los trabajadores de que al momento de buscar un autodespido sean honestos y claros para efectos de decir, ¿sabe qué? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo estoy buscando, o la verdad es que ya no aguanto más a mi empleador y por eso estoy viendo la posibilidad de autodespedirme por alguna manera, y si encontramos esta manera, bueno, perfecto. Ahí hay que ver las distintas aristas, pero obviamente hay varias cosas que van influyendo respecto a la decisión de autodespedirse, ¿ya? Ay, mira, nos has dicho, podemos invocar nosotros para autodespedirnos, y los plazos, nos hablaste también de los plazos. Pero creo también que sería súper interesante saber cómo se acreditan estas causales en los tribunales, cómo se puede acreditar cada una de estas causales cuando uno va a juicio, de qué manera se puede probar que efectivamente esto ha ocurrido. Así que vamos a ir a una pequeña pausa comercial y a la vuelta seguimos con las causales del autodespido y cómo estas pueden ser probadas en juicios. Shawarma Cairo, auténtico sabor árabe en pleno centro de La Serena. Cordobés 476 frente a Ripley. Todo preparado a su vista por expertos profesionales de la gastronomía árabe.
shawarma de carne, de pollo, mixto, arroz árabe, hojas de parra, papas fritas con carne o ave y deliciosas salsas, exquisitos pasteles, té y café auténticamente árabe. Shawarma Cairo, Cordobés 476, auténtico sabor árabe para disfrutar con amigos y familia. Recién llegados, miles de artículos de vestir a Rags United para que usted, emprendedor, comerciante, tenga el mejor surtido para sus clientes a precios muy convenientes. Rags United, siempre preocupados en tener a sus clientes abastecidos con la mejor ropa para niños, damas, varones y artículos para el hogar. Fardos desde 25 kilos, pantalones, vestidos, polerones, jeans, chaquetas, ropa de cama. Despacho rápido a su negocio. Importadora Rags United, Los Carrera 46, llegando a Almagro. WhatsApp 939 61 59 13. Instagram Rags-United- Limitada-La Serena. Importadora Rags United, creada para que usted gane dinero. Hay momentos difíciles, de dolor, de incertidumbre. Despedir a un ser querido. Crematorio Serenity le ofrece una alternativa moderna y ecológica. Un proceso seguro y respetuoso. Cómodos salones velatorios con cafetería y otros servicios diseñados especialmente para ceremonias de despedida permiten que familiares y amigos acompañen al ser querido en el último adiós. Estamos ubicados en Ruta 41, parcela número 5, a pasos del aeropuerto. Mayores informaciones: www.crematorioserenity.cl. WhatsApp +569 2606 1347. Crematorio Serenity, un homenaje eterno, un recuerdo que vive para siempre. Esta es una delicia exclusiva de Restaurante Mi Perú. Esta delicia que les presento es Ceviche El Rey. Es un plato con productos del mar Pacífico, pulpo, calamar, camarón, reineta, bañado en leche de tigre con toque de rocoto y por supuesto coronado con camarones crujientes. Además, les ofrecemos una completa carta gastronómica. Y los viernes desde las 21 horas, gran cena bailable. Restaurante peruano Mi Perú, la revolución del sabor. Ahora Radio La Serena Televisión está en señal digital. Así es, sintoniza el canal 16.3 en tu televisor y disfruta de toda nuestra entretención y programación. Somos Radio La Serena Televisión, canal 16.3. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Y cuando son la 1:04, ya estamos de vuelta acá en Justicia con Alma. Estábamos hablando con Javiera Serpel acerca del autodespido, que es esta manera que contempla nuestra ley para nosotros mismos terminar nuestra relación laboral cuando se están incumpliendo algunos de nuestros derechos y están contemplados en el Código del Trabajo cuáles son las causales. Javiera nos estaba contando cuáles eran las causales que podían invocarse para un autodespido. También nos habló acerca de cuál era el plazo que teníamos para autodespedirnos, y yo le estaba preguntando antes de irnos a la pausa comercial de
cómo se pueden acreditar estas causales en los tribunales, porque ustedes bien saben que esto puede existir obviamente, pero uno tiene que llegar a convencer a un juez en un tribunal de que esto efectivamente me está pasando, y hay que llegar a convencerlos con pruebas que sean realmente fundantes, que no existan dudas de que eso esté ocurriendo, y eso es lo difícil. O sea, de hecho, ese es el arte de los abogados, tener en el fondo esta capacidad de convencimiento con pruebas totalmente reales y fundantes. Entonces, Javi, cuéntanos un poquito cómo se acreditan estas causales de autodespido en los tribunales, o cuéntanos un poco sobre tu experiencia también, qué causales te ha tocado a ti ver y tramitar en juicios sobre autodespido. Mira, es importante, debemos distinguir como dos grupos. Ya tenemos los grupos que son blanco y negro y tenemos los grupos que son grises. Ya respecto a los grupos blanco y negro, yo siempre digo que son causales como, por ejemplo, no pago cotizaciones previsionales, no pago de remuneraciones. Esos autos de despido son muy fáciles de poder acreditar, porque solamente basta con acompañar la documentación que acredite que efectivamente no ha cumplido con esa obligación, para efectos de poder de alguna manera acreditar de que se da el fundamento establecido para efectos de poder invocar la causal que se haya invocado para el autodespido. Pero ¿qué pasa con otras circunstancias, por ejemplo, que podemos tener respecto al autodespido? Podría ocurrir, por ejemplo, que el empleador no cumpla con sus obligaciones atendidas a la seguridad, por ejemplo, y higiene por parte de la empresa. Muchas veces pasa que es la causa que a mí generalmente más me toca, que son los accidentes del trabajo. Ya en los accidentes del trabajo, por ejemplo, el empleador tiene la obligación de velar por la integridad física y psíquica del trabajador respecto de las funciones que éste desarrolla. Si es que yo un día, por ejemplo, el empleador me envía a mí a subirme a una escalera por sobre de 2 metros, sin un arnés, sin una cuerda de vida, por ejemplo, para efectos de poder protegerme, sin utilizar una escalera, por ejemplo, que tenga piso antideslizante, sin tener mis zapatos de seguridad, mi casco, por ejemplo, entre otros elementos de protección personal, el porcentaje de ocurrencia del accidente va a ser bastante alto. Si una vez que ocurre el accidente, usted puede demandar, obviamente, por la indemnización de perjuicios del accidente, pero si es que el empleador no modifica y no cambia las medidas de seguridad que tiene con el trabajador, usted también podría acceder al autodespido. ¿Cómo podríamos acreditar eso? Obviamente aquí la carga de la prueba es de quien alega el despido. Entonces, en este caso, si es que el demandante, que en este caso sería el trabajador, es quien interpone la demanda de autodespido, la carga de la prueba recae sobre él. Es decir, él es el que debe acreditar de que en efecto su empleador no está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, en un caso así, tendríamos que nosotros solicitar a la empresa, por ejemplo, que nos exhiba capacitaciones, que nos exhiba la entrega de los elementos de protección personal, que nos entregue, por ejemplo, una lista de las charlas de seguridad que se realizan, por ejemplo, por la mañana, donde se debiesen establecer o planificar, por ejemplo, las funciones que se van a realizar. También ocurre, por ejemplo, con enfermedades profesionales o también, por ejemplo, con vulneraciones de derechos, ¿ya? Están un poco íntimamente ligadas en ese sentido, y es importante acá, y me quiero detener un segundito en darle la importancia y el hecho de que los trabajadores deben comprender que el autodespido es de prueba exigente, ¿ya? O sea, el tribunal no va a hacer un autodespido que sea de una manera fácil, sino que va a esperar de que efectivamente se logren acreditar estos puntos. Entonces, si nosotros nos autodespedimos por una vulneración de derechos, lo ideal sería contar con una denuncia, correos electrónicos enviados, por ejemplo, al empleador señalando o dando cuenta respecto a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, estimado jefe, le escribo este correo porque la verdad es que estoy bastante preocupada respecto a una situación que está ocurriendo. Constantemente me están discriminando, en las mañanas no me entregan mi uniforme de trabajo, mis compañeros no me hablan. Por ejemplo, distintas circunstancias que pueden ir ocurriendo, que pueden eso ir sumando a una condición de vulneración respecto a un trabajador. Lo ideal es siempre poder contar con estos antecedentes por escrito. Y eso es lo difícil, lamentablemente, del autodespido cuando ocurren en estas circunstancias grises en las cuales hay que probar una intención, una mala fe por parte del empleador, o que un trabajador, por ejemplo, que es parte de la empresa, el día de mañana probablemente va a declarar en favor de la empresa o va a declarar sin querer afectar a la empresa. Entonces siempre es importante poder poner sobre la balanza qué pruebas tengo para ver si es que mi autodespido va a proceder de una manera correspondiente. Antecedentes que yo siempre les pido a los trabajadores: intentar dejar por escrito. Si no lo quiere dejar por escrito a su empleador, bueno, déjelo
a través de una constancia en la inspección del trabajo. Todos pueden ingresar a través de su clave única a su perfil en la ADT para efectos de poder interponer una constancia que su empleador no se va a enterar, pero sí podemos ir dejando fechas ciertas respecto de esto. Incluso la Dirección del Trabajo, si bien esto es un diario de vida interno del trabajador que no se le notifica al empleador, si es que la Inspección del Trabajo analiza o ve que hay muchas constancias o muchas denuncias respecto a una misma temática, en forma de oficio va a proceder a una investigación o una fiscalización. Hoy día lamentablemente no sé cómo procedería porque lamentablemente la Inspección del Trabajo está sobresaturada y sobredemandada, pero obviamente ese es el espíritu que se tiene en el sentido de que sea la Inspección del Trabajo la que vele por estos derechos fundamentales de los trabajadores. En ese sentido, uno podría invocar un autodespido por una vulneración o por un acoso laboral, por ejemplo, que es de la misma manera que se supone que la ley Karen estaría protegiendo estos derechos. Sin embargo, como ya lo habíamos señalado anteriormente, muchas veces el procedimiento de la ley Karen también queda insuficiente para efectos de poder contar con toda la capacidad, como también contar con todos los mecanismos para poder llevar a cabo esta verdadera protección que es el intento y el espíritu que tiene la ley Karen, ¿ya? Eso respecto... Y yo sé que tú llevas muchos años trabajando en derecho laboral, yo te conozco hace varios años y sé que esta es tu área de expertise. Entonces, ¿cuáles serían las causales más comunes que a ti te han tocado respecto del autodespido, que han llegado a ti? ¿Qué es lo que tú más ves, la causal más común? La causal más común es la del 160 número 7, que es el incumplimiento de contrato. También tenemos la 160 número 1 y 160 número 5, donde está considerado lo que es el acoso laboral, por ejemplo, acoso sexual, y también lo de las vías de hecho que yo les comentaba, que por ejemplo, agarrarse a combos con el empleador, o que el empleador le tire una tele encima o el computador encima, circunstancias así. Obviamente tenemos que tener antecedentes y constancias, testigos o algo que logre acreditar lo que ocurre, porque hay que recordar que estas cosas generalmente ocurren al interior de la empresa y en el foro interno de la empresa, entonces es muy difícil poder acreditar estos antecedentes de forma externa, ¿ya? Lo importante aquí es que respecto de estas causales hay distintas indemnizaciones o sanciones que se pueden establecer. Y esto lo establece también el mismo Código del Trabajo, en los artículos 160 y siguientes, al regular las indemnizaciones y las sanciones. Entonces, si nosotros llegamos el día de mañana por un 160 número 7, que es el incumplimiento de contrato, nosotros aquí vamos a estar optando. Vamos a estar optando a la indemnización sustitutiva previa, los años de servicio, las vacaciones, y además está la sanción que establece el código, que va a ser distinta según cuál causal sea la que se invoque. Por ejemplo, en el artículo 160 número 7, el incumplimiento de contrato, la sanción va a ser un 50% de los años de servicio. Vamos a inventar, por ejemplo, si los años de servicio son 4, respecto de esos 4 años, yo tengo una indemnización de 1 millón por año, entonces tengo 4 millones de pesos, la sanción va a ser el 50% respecto a los años de servicio, entonces van a ser 2 millones adicionales, ¿ya? Respecto de las otras causales, 160 número 1, por ejemplo, 160 número 5, el incremento es del 80%. Entonces ya no solamente va a ser un 50%, sino que va a ser un 80% de los años de servicio. Y si el trabajador lleva harto tiempo en la empresa, esa suma se hace cuantiosa al momento de multiplicar 80% por los años de servicio. ¿Afecta de alguna manera el autodespido respecto a recibir el seguro de cesantía? ¿Se fue la imagen?
Javi, perdimos tu imagen, no te vemos. Te tenemos en el audio, eso sí, pero perdimos la imagen. Entonces, no sé si es que tú volviste. Déjame ver si volviste. Sí. Sí, Javi, y una consulta. ¿Qué recomendaciones le darías tú a los trabajadores que están enfrentando vulneraciones laborales? Como cómo ellos pueden distinguir si optan por el autodespido o por un procedimiento de tutela laboral. Como hay varias causales que coinciden en ambos. Entonces, ¿cómo yo sé si estoy enfrentando a cierta situación desagradable en el trabajo, si me voy por un autodespido o si me voy por una demanda de tutela laboral? O si quieres en verdad contarnos cómo cuando procede una tutela laboral, en qué casos específicos que la puedo distinguir de un autodespido. Lo que pasa es que también vamos a tener, que es lo que volvía a comentar anteriormente, lo importante siempre va a ser el interés que tenga el trabajador. Por ejemplo, si yo hoy día estoy viviendo una situación que efectivamente está vulnerando mis derechos, pero yo no quiero perder mi trabajo, porque es mi fuente de ingreso, porque me gusta lo que hago, porque he logrado realizar una carrera profesional que me ha permitido estar en este cargo, por ejemplo, durante varios años. Y yo no quiero perder mi trabajo, pero sí quiero defender el tema de mi vulneración de derechos. Ahí uno podría realizar una denuncia por vulneración de derechos con la relación vigente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, solamente vamos a ver la lista de la vulneración para efectos de que el empleador tome los mecanismos necesarios para efectos de poder suprimir esta vulneración hasta cesarla en un 100%, además de las indemnizaciones que se le podrían exigir también al empleador en atención al daño producido por esta vulneración, si es que se declare que efectivamente es una vulneración eh, con la relación vigente. Ahora, si a mí me despiden, por ejemplo, y la verdad es que yo llevaba tiempo ya con vulneraciones, tengo antecedentes por correos electrónicos donde, por ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior, le avisé 3 veces a mi empleador de que me estaban molestando mis compañeros. Dejé 2 constancias, por ejemplo, en la inspección del trabajo, dando cuenta de que llegué a mi puesto de trabajo, por ejemplo, y tenían escrito, no sé, gorda o fea o qué sé yo, sin tener conocimiento de quiénes son, etcétera. Eso también puede ocurrir en el sentido de que uno puede realizar la vulneración o la denuncia de vulneración de derechos también dentro de los 60 días desde la separación del trabajador del trabajo, para efectos de poder también demandar esa situación en particular que se dio durante la vigencia de la relación laboral, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, eh, yo tuve, por ejemplo, una situación en la que se publicó o se hizo viral un video en el cual yo aparezco con mi pareja dándome un beso. Por ejemplo, en la situación de que yo tuviese una pareja, yo soy homosexual y tengo una pareja. Esto es un caso que ocurre muchísimas veces respecto a lo que es discriminación por orientación sexual, ¿ya? Entonces, supongamos que eso ocurre y eso llega a las vistas de la empresa y la empresa decide despedir al trabajador. Supongamos que estamos en un colegio tradicional y retrógrada que no es capaz de adaptarse a las nuevas situaciones de vida en ese sentido y por tanto decide despedirlo porque considera que no es un buen ejemplo para sus alumnos. En ese caso estamos hablando de una tutela, pero que es con ocasión del despido. Que eso también es muy interesante en el sentido de decir, a mí no se me está despidiendo por necesidades de la empresa, por ejemplo. A mí se me está despidiendo porque se me discriminó, porque este video se publicó y el colegio se enteró de que yo tenía cierta orientación sexual, por ejemplo. Lo mismo ocurre con las licencias médicas. Yo estoy durante 10 meses con licencia médica, vuelvo al trabajo, me despiden por necesidades de la empresa. Aquí no me están despidiendo por necesidades de la empresa, acá hay una discriminación clara respecto al estado de mi salud y es en atención a eso que el empleador obviamente dice, ¿qué pasa con la gente que presenta muchas licencias? Probablemente se convierte en un cacho para las empresas porque hay que contratar un reemplazo, hay que seguir pagando las cotizaciones previsionales, o sea, tenemos como una situación que uno puede entender que para el empleador puede ocurrir así, pero también hay que entender, por otro lado, que hay personas que requieren de este tipo de asistencia, requieren de estos tratamientos para efectos de poder mejorar el estado de salud que tengan, y en atención a eso, el despido estaría produciendo efectivamente una vulneración a los derechos laborales, tanto a la integridad psíquica como también a la discriminación, según lo establece el artículo 2 del Código del Trabajo, de que ninguna persona puede tampoco sufrir discriminación, acoso, por ejemplo, tanto sexual, laboral, entre otros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que nosotros tenemos que ver qué es lo que quiere realmente el trabajador. ¿Quiere continuar con la relación laboral? Podemos interponer una acción por vulneración de derechos. Resulta que ya la despidieron, por tanto ya no procede el autodespido.
Entendamos que el autodespido solamente va a ser cuando la relación se mantiene vigente. Entonces, si a mí ya me despidieron, el autodespido pasa a otra página y yo las opciones que tengo son vulneración con la relación vigente o vulneración con la ocasión del despido. Entonces, Perfecto. Entonces, que tenga el trabajador. claro, va a ser súper importante la situación en la que se encuentra la persona, si es que ya fue despedida, si es que ya fue separada de sus labores o no, y si es que desea continuar o no. Por otra parte, Javi, hablando que estábamos sobre la tutela laboral, ¿cuánto dura más o menos un procedimiento de tutela laboral? ¿Y se pueden solicitar medidas mientras dura este procedimiento? Sí, siempre se pueden solicitar medidas mientras dura este procedimiento, en el sentido de que al menos se logre determinar, por ejemplo, la separación por parte del trabajador respecto de quién es su agente vulnerador en este caso, sea cual sea la ocasión. También se pueden establecer otros mecanismos, como por ejemplo, separar al trabajador de sus funciones con goce de sueldo o sin goce de sueldo. Hay distintas medidas que se pueden llevar a cabo para efectos de poder, por un lado, zanjar esta situación, pero por otro lado, poder disminuir y proteger obviamente la integridad del trabajador y no que una denuncia sea precisamente hundirnos más en esta vulneración y en esto que está sintiendo el trabajador en atención a lo que le está ocurriendo en la empresa. Ahora, respecto de la durabilidad o el tiempo que pueda durar un proceso, obviamente vamos a estar primero a lo que es la preparación. Si es que es una tutela con relación vigente, a mí me encantaría que el trabajador me contacte y nosotros poder ver y quizás obtener pruebas mientras ellos todavía se encuentren dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando ya están despedidos, de repente es más difícil poder obtener documentación que podría servirnos para nosotros justificar o fundamentar una tutela. Ahora, lamentablemente la ley establece que los procedimientos son mucho más cortos, ¿ya? Se supone que desde la audiencia preparatoria, por ejemplo, la de juicio, no pueden haber más de 35 días. Sin embargo, hoy día eso no se cumple. Nosotros estamos, por ejemplo, hoy día 11 de marzo. Si yo voy a una audiencia preparatoria hoy día, lo más probable es que la audiencia de juicio me la van a fijar para diciembre del 2025 o incluso enero 2026, ¿ya? Entonces, eh, es importante tener en claro eso y también los tiempos para efectos de también de repente decidir si es que ir en contra de una tutela con vulneración de derechos con la relación vigente o si es que en verdad yo ya no puedo más. Quizás en ese caso sería más óptimo decidir por un autodespido para efectos de poder separar al trabajador y poder eventualmente verlo. El autodespido se puede demandar incluso con vulneración de derechos fundamentales también. Existe una discusión respecto a si proceden ambas acciones, pero se ha entendido por parte de la jurisprudencia que sí procede, ¿ya? Sin embargo, de todas formas, los tribunales igual, respecto del daño, al momento de ponerlo en la balanza, tampoco van a dar el 100 de este y el 100 de este. O sea, de alguna manera igual compensan uno que otro, pero de todas maneras igual se podría. Entonces, en resumen, una causa podría durar de tutela de derechos fundamentales desde 6 meses hasta los 2 años en cuanto a lo que sea la discusión, tanto en primera instancia como también en segunda instancia o ante la Corte Suprema. Es importante recordar que nuestros tribunales dictan una sentencia, pero posteriormente a eso las partes tienen el derecho de poder recurrir ante la Corte de Apelaciones y decir, ¿sabe qué? Parece que aquí algo no se dictó como corresponde, usted podría revisar esta resolución y dar su opinión si es que efectivamente es así o no. Si la Corte de Apelaciones dice que no y es un procedimiento ordinario, vamos a entonces poder subir ante la Corte Suprema a través de la unificación de jurisprudencia para que también se revise. Esos procesos también alargan el procedimiento. La Corte Suprema y la Corte de Apelaciones también están colapsados, están con súper alta carga laboral. Incluso hoy día la Corte de Apelaciones abrió una tercera sala. Antes teníamos la 10ª y la 12ª para efectos de ver temas laborales, y hoy día también estamos con la 9ª, que es para poder atajar de repente esta contingencia de que estén tan sobresaturados y haya tanta espera en lograr o intentar lograr la justicia respecto de estos trabajadores. Oye, qué interesante lo que nos estabas contando respecto de cómo se relacionaba la tutela laboral con el autodespido, que se podían hacer ambas cosas a la vez. Yo creo que las personas no tenían mucho conocimiento sobre eso, que dicen o es lo uno o lo otro, pero que como no existe tampoco la jurisprudencia, no lo ha determinado de una manera como específico, no está unificado el criterio. Entonces existe la posibilidad de llevar a cabo ambas. Y tú sabes como de casos exitosos en que se ha recibido una compensación o ha existido una sanción para el empleador ejerciendo ambas acciones a la vez. Claro que sí, porque finalmente lo que hace el autodespido es determinar si es que procede o no procede la causal. Entonces solamente vamos a estar
a nuestro finiquito. Y el autodespido lo que va a sancionar va a decir, ok, vamos a entregarle la sustitutiva, los años de servicio, las vacaciones, y el castigo por el autodespido vendría siendo la sanción, que el porcentaje que yo les comentaba, que puede ser un 50% de los años de servicio, 80% de los años de servicio, o 30% de los años de servicio en otras causales, pero que son muy poco comunes y casi inaplicables respecto al autodespido. Entonces estaríamos con un 50 y un 80%. Eso sería solamente respecto al autodespido, pero luego la tutela, lo que se solicita es una indemnización que puede ir entre 6 a 11 remuneraciones, es decir, el tribunal tiene una limitación. No puede, si es que dice que aquí hay vulneración de derechos, perfecto, hay vulneración de derechos. Entonces tiene que determinar que la indemnización van a ser o 6 remuneraciones, 7, 8, 9, 10 u 11. Ese es el único rango que tiene. Entonces, si es que nosotros efectivamente contamos con un proceso en el cual se haya acogido el autodespido y además se haya otorgado la tutela, vamos a tener un finiquito con sus indemnizaciones, con su recargo legal, y además vamos a tener una indemnización legal por 6 remuneraciones, por ejemplo, 7, 8. Generalmente obtener 11 es bien difícil. Ya uno con 7 u 8 ya se conforma y queda contento en atención a que efectivamente se logra acreditar de que hay una vulneración, y la verdad es que 6 a 7 u 8 remuneraciones de indemnización está bastante bueno en ese sentido al momento de pensar compensar el daño que se ha producido. Gracias, Javi, entonces, por acompañarnos, por habernos instruido hoy día un poquitito, porque igual son temas súper técnicos, súper específicos, y hay muchas personas que están sufriendo algún tipo de vulneración o alguna situación incómoda en el trabajo que no saben si es que es para denunciar o no. Así que gracias por darnos luces hoy día. ¿Y cómo te puede contactar la gente? Javiera es una excelente abogada especializada en derecho laboral. Ella ve diferentes temas y estaría feliz, yo creo, de asesorar a quien lo necesita. Entonces, si es que se quieren comunicar contigo, ¿cómo pueden llegar a ti? Mira, la verdad es que yo tengo muy poco marketing o captación respecto de los clientes, pero les puedo entregar mi número de teléfono. Yo feliz que me contacten, cualquier duda. Yo la verdad es que gozo respecto a el derecho laboral, así que aunque no los pueda ayudar, igual voy a intentar de hacerlo a través de la información que les puedo dar. Y les entrego mi número, no sé si lo digo aquí en audio. Sí, puedes decirlo en audio. 569-8229-5420. Entonces ahí tenemos el número de Javiera, el teléfono es el 569-95-420, para quienes necesiten asesoría en materia laboral. Javiera nos dice que no necesariamente quizás puede representar en su causa, pero sí los puede asesorar y comentar un poco de la situación en la que están. Así que muchas gracias, Javi, por haber venido hoy día al programa. Gracias a usted por la invitación, de verdad me encantó. Así que cualquier información aquí yo feliz de poder aportar. Muchas gracias. Chao, Javi. Y bueno, lo otro que ustedes saben que este programa se llama Justicia con Alma. Acá no solamente vemos el tema terrenal, el tema de las leyes, el tema más práctico, sino que también estamos súper conectados a nuestra verdadera alma, a nuestra verdadera identidad, a nuestra parte más auténtica del ser. Y me gustaría comentarles también a propósito de esto, es que todos nosotros somos totales y absolutos creadores de nuestra realidad, consciente o inconscientemente. Toda nuestra realidad, todo lo que nosotros tenemos, ya sea el trabajo, la pareja, nuestro avatar, como digo yo, como nos vemos físicamente, nuestros compañeros de trabajo, nuestra cuenta corriente, nuestros hijos, nuestra casa, todo es una manifestación de nosotros mismos y de nuestra realidad, ya sea de manera consciente o inconsciente. ¿Por qué de manera inconsciente? Porque el 5% es el consciente, el que nos hace hacer cosas, el que nos hace en el fondo estructurarnos, decidir, pero el otro 95% responde a una programación interna que tenemos sobre nuestras creencias, sobre lo que hemos heredado, sobre la información que heredamos, sobre toda la programación que recibimos en nuestra infancia por nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros compañeros, nuestros profesores, nuestras parejas. Entonces, si nosotros tenemos alguna programación interna de que no tenemos que defendernos, de que tenemos que aceptar las cosas externas que nos pasen, de que tenemos que aceptar abusos, obviamente vamos a estar mucho más propensos a aceptar abusos en el trabajo. Entonces,
Lo que me gustaría contarles es que si es que están enfrentándose a algún tipo de situación en materia laboral en que están viviendo alguna vulneración, es que hay una parte inconsciente de ustedes que ha causado esa sensación, que ha causado esa situación externa. Eso es como una obra de teatro que uno crea en su exterior respecto a la programación interna. Eso significa que lo que estén viviendo es absolutamente perfecto para la evolución. Entonces, si es que están viviendo alguna situación de vulneración, es porque necesitan haber creado esa realidad para aprender algo. ¿Qué puede ser? Aprender a salir de ese trabajo porque no está alineado con lo que ustedes son, aprender a darse cuenta que están ahí desde la carencia, desde la necesidad y no desde su verdadera vocación y desde realmente sus dones para aportar al mundo, o que quizás están en una situación en la que necesitan empoderarse, en la que necesitan realmente defenderse, en la que necesitan salir adelante de una situación abusiva. Y para eso igual es súper importante conocer nuestros derechos, saber cuáles son los derechos que tenemos disponibles, saber que existen profesionales que los pueden ayudar, que los pueden asesorar, que pueden en el fondo salir de la situación que han creado. Y eso es lo que me gustaría que se quedaran, que crear algún tipo de situación en la que estoy viviendo un abuso, en la que estoy viviendo situaciones nefastas en mi entorno de trabajo, es una señal de que o por ahí no es, o de que yo tengo que modificar algo en mi personalidad, o de que me está mostrando algo de mí que yo tengo que modificar también, y como agradecerlo. Agradezco este entorno, agradezco que no me han pagado porque me doy cuenta que yo tengo una herida de no merecer dinero, de que yo tengo una herida de no estar suficientemente empoderado y exigir lo que me corresponde, de yo no sentirme merecedor. Entonces ir cambiando todo para ir modificando la programación interna que tenemos. Así que muchísimas gracias a todos por su sintonía hoy día. Pueden ver después el programa y la repetición por Facebook, por YouTube, y nos vemos el próximo martes con otro tema aquí en Justicia con Alma. Que tengan una excelente semana. Shawarma Cairo, auténtico sabor árabe en pleno centro de La Serena. Cordobés 476 frente a Ripley. Todo preparado a su vista por expertos profesionales de la gastronomía árabe. Shawarma de carne, de pollo, mixto, arroz árabe, hojas de parra, papas fritas con carne o ave y deliciosas salsas, exquisitos pasteles, té y café auténticamente árabe. Shawarma Cairo, Cordobés 476, auténtico sabor árabe para disfrutar con amigos y familia. Recién llegados, miles de artículos de vestir a Rags United para que usted, emprendedor, comerciante, tenga el mejor surtido para sus clientes a precios muy convenientes. Rags United, siempre preocupados en tener a sus clientes abastecidos con la mejor ropa para niños, damas, varones y artículos para el hogar. Fardos desde 25 kilos, pantalones, vestidos, polerones, jeans, chaquetas, ropa de cama. Despacho rápido a su negocio. Importadora Rags United, Los Carrera 46, llegando a Almagro. WhatsApp 939-615913. Instagram Rags-United-Limitada-La Serena. Importadora Rags United, creada para que usted gane dinero. Esta es una delicia exclusiva de Restaurant Mi Perú. Esta delicia que les presento es Ceviche el Rey. Es un plato con productos del mar Pacífico, pulpo, calamar, camarón, reineta, bañado en leche de tigre con toque de rocoto y por supuesto coronado con camarones crujientes. Además, les ofrecemos una completa carta gastronómica. Y los viernes desde las 21 horas, gran cena bailable. Restaurant peruano Mi Perú, la revolución del sabor.
Por Canal Radio La Serena Televisión, un completo equipo de comentaristas y relatores está entregándoles Día a Día Deportes. Día a Día Deportes, todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 hasta las 7 de la tarde y por supuesto desde los estadios. Y al mal tiempo, Choco Churros. Masa preparada con los mejores ingredientes para que usted disfrute de los más exquisitos churros fritos al instante, con exclusiva receta española, en forma de lazo, con sabrosa salsa y o chocolate. Y los invitamos a todos aquí en el centro de La Serena, cerquita de La Recoba. Chocochurro, Prat 684, Prat 684, La Serena. Restaurant Machu Picchu, un homenaje a la gastronomía peruana. Acogedores comedores, gran vista panorámica, seguros y amplios estacionamientos. Y en la cocina, experimentados chefs le preparan los más exquisitos platos de pescados, mariscos, cerdo, vacuno, cordero, aves, con sabrosos acompañamientos. Tragos internacionales y pisco sour perfecto. Exquisitos postres y esmerada atención. Restaurant Machu Picchu, un homenaje a la gastronomía peruana. Avenida Cuatro Esquinas 3980, El Milagro en La Serena, capital del turismo. Restaurant Machu Picchu, Grupo Valerio. Desde La Serena, capital de la región de Coquimbo, cuna de Gabriela Mistral, transmite Radio La Serena Televisión para toda la región, Chile y el mundo.